Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Pedro Antonio Lepe Enríquez. Yo soy residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y hoy les voy a hablar acerca de la patología ósea de la cintura escapular. Antes que nada vamos a hablar acerca de la clasificación de la AO de Müller de una manera muy sencilla, que es una clasificación que se creó en 1987 por la fundación de la AO, en la cual trata de hacer una clasificación de heridas de acuerdo a la diagnosis del resultado anatómico y funcional del paciente. Lo que hace esta clasificación es asignarle un número a cada hueso del cuerpo y le da un segmento a estos huesos, el tipo de fractura que puede afectar el segmento, el grupo de fractura de los tipos, porque se dividen en grupos e incluso en subgrupos. En el caso de los huesos largos, para hacerlo de una manera más ejemplificada, pues, le damos, por ejemplo, el número uno al húmero, el número 2 radio y cúbito, el número 3 al fémur y tibia y peroné sería el número 4. Entonces los huesos largos se van a dividir en tres segmentos, proximal, medio y distal, asignados como uno, 2 y 3 respectivamente. En la mayoría de los huesos, pues los segmentos proximal y distal se van a definir con un cuadrado cuyos lados son de la misma longitud que la parte más ancha de la epífisis en cuestión, aunque tenemos sus excepciones, como es el fémur proximal, el húmero proximal y el segmento malular, ¿sí? Aquí no se discrimina de si es metáfisis o si es epífisis, simplemente son segmentos proximal o distal. Bueno, entonces, si tenemos el hueso y hablamos de fracturas a nivel diaficiario, por ejemplo, a este nivel podemos tener tres tipos de fracturas, que es la tipo A, que es la simple, la B, una multifragmentaria en cuña, o la C, una multifragmentaria compleja. Entonces, ya llevaríamos uno si es el número, dos, que es el segmento medio, y ya sea A, B o C, dependiendo del tipo de fractura, y cada una se va a dividir en grupos, ¿sí? En el caso los segmentos metafisiarios y epifisiarios, o sea, ya sea el proximal o distal, van a ser un poco diferentes, ¿sí? Vamos a tener las fracturas extraarticulares como las tipo A, las B, una parcial articular, es decir, hay un segmento articulado que no está asociado a una fractura, y las tipo C, que son las completas articulares, o sea, que no hay un segmento de la articulación que no esté asociado a una fractura. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el número proximal vamos a tener entonces las tipo A, que van a ser las extraarticulares unifocales, o sea, solo un foco de fractura que no implica la articulación. Las B son las extraarticulares, pero van a tener dos focos de fractura, ya sea en el cuello, quirúrgico, en el trocánter mayor, etcétera. Y la C sería una fractura que esté en la articulación como tal, una fractura intraarticular. En el fémur proximal va a ser, entonces las A van a ser pertrocantéricas, las B van a ser a través del cuello y las C también van a ser articulares, a través de la cabeza. En el caso de las fracturas maleolares, pues tenemos, por ejemplo, las A, que son unas fracturas que son infrasindesmales, las B, las intrasindesmales, y las C, suprasindesmales, ¿sí? Como os había comentado, cada tipo de fractura tiene sus subgrupos, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a las fracturas diaficiarias. Entonces teníamos el número uno del húmero, 2 porque es la diáfisis, entonces ya tenemos 12. Y el tipo de fractura va a ser ya sea A, B o C. Entonces, si tenemos una tipo A, sería una fractura simple, ¿sí? A1 se referiría a una fractura simple espiroidea. Este de acá. A2 y A3 se van a diferenciar porque son fracturas simples ubicuas, pero una es mayor a 30 grados en el caso de la A2 y A3 sería una menor de 30 grados la inclinación de la línea de fractura. En el caso de las B, son las que tienen asociadas una cuña, ya sea una cuña, una fractura espiroidea o ya sea una cuña por una fractura de inflexión o ya sea una cuña fragmentada en el caso de B3. Y las fracturas C van a ser las fracturas complejas. En el caso C1, C2 va a ser una fractura compleja y segmentaria. Y C3 sería una fractura compleja completamente irregular, ¿sí? En el caso de las fracturas metafisiarias y epifisiarias, vamos a tener entonces las fracturas
de tipo A, que son extraarticulares, o sea, no implican articulación, donde la metafisiaria simple sería A1, ¿sí? A2 sería una fractura metafisiaria, pero con cuña, ¿sí? Y A3 sería una metafisiaria compleja, o sea, esta imagen de acá. En el caso de las B, pues van a ser las parciales articulares, ¿sí? Solamente va a afectar una parte de la articulación, pero el otro segmento articulado va a estar, no va a estar asociado a fractura. B1 va a ser el cóndilo externo, B2 el cóndilo interno y B3 sería una fractura pero en el plano frontal. Y en el caso de C serían las fracturas articulares completas. Entonces C1 sería una fractura articular y metafisiaria simples, ¿sí? Es un trazo de fractura. C2 hablaríamos de una metafisiaria compleja con una articular simple. C3 sería una articular compleja y una metafisiaria compleja también, ¿sí? Espero que más o menos se esté entendiendo para poder comprender esta imagen. Aquí tenemos entonces una fractura del fémur. Habíamos dicho que el fémur es el hueso número 3. El segmento que está afectado es el distal. Entonces estaríamos hablando del segmento 3. Como es una fractura que es tanto metafisiaria y articular y ambas son complejas, entonces estaríamos hablando de una tipo C del grupo 3. Bueno, ahora hablando propiamente de las lesiones de la cintura escapular. Tenemos entonces la luxación del esternoclavicular. Este tipo de luxaciones no son tan frecuentes, equivalen al 2% de las luxaciones, ¿sí? La mayoría se va a deber a un traumatismo indirecto, ya sea por un accidente automovilístico, una lesión en deporte, etc. Es posible que se pueda dar una lesión atraumática, o sea, que haya una luxación atraumática de la articulación esternoclavicular, pero suelen ser tanto del tipo anterior, el desplazamiento, y en pacientes jóvenes porque tienden a tener una mayor laxitud de sus ligamentos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tipos? Tenemos la anterior, que es la más frecuente, que suele ser menos grave, y la posterior, que clínicamente puede ser un poco más oculta y los hallazgos radiológicos son más sutiles. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que pueden ser potencialmente más graves y se debe valorar en tomografía contrastada. ¿Por qué? Ahorita les voy a comentar por qué. Entonces el mecanismo de lesión aquí más o menos se les explica la imagencita aquí de superior derecha. Vemos que si es un golpe indirecto hacia la cintura escapular o sea, hacia el hombro, de manera que empuje hacia anterior y hacia medial, el hombro puede botar la cabeza clavicular hacia posterior. Y si es el mecanismo de lesión al revés, un desplazamiento posterior y medial, esto condicionaría que la articulación esternoclavicular se botara hacia anterior, ¿sí? Bueno, ¿por qué son potencialmente graves las fracturas, perdón, las luxaciones posteriores? Porque tienen la posibilidad de dañar las estructuras mediastinales, ¿sí? Por ejemplo, grandes vasos, la tráquea, el esófago, por el resultado del desplazamiento posterior de la cabeza de la clavícula. Por ello es que se recomienda utilizar una tomografía contrastada para valorar si hay alguna lesión vascular asociada. Bueno, como primera intención se pueden solicitar radiografías, ¿sí? En la cual tenemos las proyecciones posteriores anteriores, tenemos la proyección de serendipia u otras proyecciones especiales, ¿sí? En la de arriba tenemos una radiografía anteroposterior, perdón, posterior, y en la de abajo tenemos una proyección de serendipia, ¿sí? ¿Qué, qué son los hallazgos que vamos a encontrar en ese tipo de radiografías? Básicamente, pues va a ser como la incongruencia de la articulación esternoclavicular y el ensanchamiento del espacio articular. En el caso de la articulación esternoclavicular izquierda, tenemos un aumento del espacio, ¿sí? Con respecto a la contralateral. Y aparte, en la de serendipia, la pista más importante es el ensanchamiento y el desplazamiento de la cabeza. Si el desplazamiento es superior, hablaríamos probablemente de una luxación anterior. Si es hacia inferior el desplazamiento, entonces estaríamos hablando de probablemente una luxación posterior si fuera hacia inferior.
¿Vale? Bueno, ah, ¿qué es perdón, a pesar de que los hallazgos radiográficos pueden ser de mucha ayuda, tienen sus limitaciones. Por ello es que el estudio ideal es la tomografía, ¿sí? Sobre todo para las luxaciones posteriores. Entonces tenemos aquí una tomografía con cortes axiales en ventana ósea, ¿sí? En la que vemos un desplazamiento posterior de la articulación esternoclavicular, o más bien de la cabeza medial de la clavícula derecha, ¿sí? Aquí no podemos valorar adecuadamente si hay una lesión vascular porque no es el tipo de ventana y tampoco está contrastada. También se ve un pequeño fragmento óseo desplazado, ¿sí? Caso contrario a, a esta tomografía, en donde en el lado izquierdo vemos una reconstrucción coronal de una tomografía de un paciente que muestra una posición anormal de la clavícula izquierda, ¿sí? La clavícula parece que se desplazó un poquito hacia inferior y aparte pues se despegó de la articulación con el manubrio esternal, ¿sí? En el caso de la derecha vemos una tomografía en corte axial contrastada, ventana ósea, donde observamos que la flecha blanca señala la cabeza clavicular que está desplazada hacia inferior, que se insinúa hacia la vena brachiocefálica que está señalada con la flecha oblicua, y pues la flecha azul está señalando el ensanchamiento del espacio de la articulación externo-clavicular, ¿sí? En este caso no hay una lesión vascular asociada, pero es muy importante recalcar ese potencial de peligro en ese tipo de fracturas, ¿sí? Bueno, ahora, hablando de las fracturas de la clavícula como tal, estas son muy frecuentes, representan del 3 al 10% del total de fracturas y pues prácticamente pueden ocurrir en cualquier segmento de la clavícula. Las más frecuentes, según la clasificación de Allman, de hecho que las clasifica por nivel de frecuencia, y en tercios, es la del tercio medio, en un 80%, el tercio distal, que va a ser un 15%, y por último, el tercio medial, va a ser un 5%. Las divide en un grupo uno, 2 y 3 respectivamente, ¿sí? Va a ser causada en su mayoría de veces por un traumatismo directo sobre el hombro, ¿sí? Y pues tenemos un montón de clasificaciones. En el caso de la clasificación de la AO, lo va a dividir en tercios también, dependiendo si se afecta el segmento medial, el diaficiario o el segmento lateral o externo, ¿sí? Eh, y pues estas van a tener sus subgrupos como les había comentado. Entonces es A, B y C respectivamente. Las A pueden ser extraarticulares o intraarticulares, con minutas. Las B pueden ser con una fractura lineal simple, una fractura en cuña o con minutas. Y en el caso de las laterales puede ser una fractura también igual a extraarticular o intraarticular. Hay otra clasificación que es la clasificación de NIR. La clasificación de NIR va a categorizar las fracturas del tercio externo, ¿sí? Por ejemplo, el tipo 1 van a ser fracturas que no van a estar desplazadas, ¿sí? Los ligamentos coracoclaviculares, que estabilizan aquí la distancia entre la clavícula y la coracoides, van a estar intactos. Ligamento conoides, ligamento piramidal. Son los ligamentos coracoclaviculares. Como son fracturas no desplazadas, pueden ser subsidiarias de tratamiento conservador. En el caso de las de tipo 2 se dividen en dos tipos, en tipo 2A y 2B. Cuando el segmento es lateral a los ligamentos, ¿sí? Lo que provoca que la clavícula se desplace hacia superior. Estas corren el riesgo de no soldar adecuadamente por el desplazamiento de la clavícula, ¿sí? A veces son subsidiarias al manejo quirúrgico. Pueden hacer riesgo de pseudoartrosis. Y en el caso de la 2B es cuando la fractura es lateral, pero se asocia, perdón, a una lesión del ligamento conoide, ¿sí?
y es entre ambos ligamentos. También es una fractura que puede ser desplazada. Bueno, en el caso de las tipo 3, van a ser fracturas que son intraarticulares y van a afectar este, la articulación como tal acromioclavicular y pueden atravesarla o se pueden asociar incluso a luxación. Bueno, ah, generalmente las radiografías van a ser muy útiles en estos casos, incluso pudieran ser el único recurso necesario, ¿sí? Se utilizan proyecciones tanto anteroposterior como una inclinación cefálica de 15 a 45 grados, ¿sale? Bueno, aquí les ponemos unos casos. A la izquierda vemos una radiografía anteroposterior que muestra una fractura comminuta, ¿sí? En el tercio medio de la clavícula, que es señalada por la flecha. Esto ocurre hasta un 80% de las fracturas de la clavícula en el tercio medio. Eh, las fracturas, como en este caso, que son desplazadas, corren el riesgo de no unirse adecuadamente y poder ser subsidiarias a una intervención quirúrgica. A la derecha estamos viendo entonces una radiografía anteroposterior con angulación cefálica de las rayas X que muestra una fractura del tercio lateral de la clavícula, ¿sí? Mm, Ahora, en el caso de esta imagen a la izquierda, estamos viendo una radiografía anteroposterior que muestra una fractura del tercio lateral de la clavícula, que está señalada por la flecha. En esta fractura del tercio lateral es de tipo 2, ¿sí? Porque está separando los ligamentos coracoclaviculares, que son los que mantienen fijo este segmento de la clavícula. Sin embargo, el resto más medial de la clavícula se está desplazando hacia superior, ¿sí? Este es, por lo tanto, tiene mayor riesgo de falta de unión también. Y en el lado derecho, pues ya sería una fractura, pero a través del segmento medial de la cabeza clavicular, ¿sí? Igual es una radiografía anteroposterior con angulación cefálica. Muestra una fractura a este nivel, la radiolucencia, ¿sí? Estas solo representan el 5% de los totales de las fracturas de clavícula. Y a menudo se asocian por un impacto severo sobre el hombro. Bueno, en el caso de las lesiones acromioclaviculares o luxaciones acromioclaviculares, pues básicamente van a ser causadas por también etiología traumática. Se va a asociar a una lesión de los ligamentos acromioclaviculares y puede haber subluxación o un esguince leve hasta una interrupción completa de estos ligamentos y causar una luxación acromioclavicular, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces como hallazgos radiológicos? Pues utilizan las radiografías en AP o proyecciones oblicuocefálicas con ángulo de 10 a 15 grados para ver mejor la articulación, ¿sí? En caso de que no sea como totalmente el hallazgo muy evidente, se pueden solicitar proyecciones de estrés con carga adicional, ¿sí? Las cuales pueden ser beneficiosas sobre todo cuando se contempla una intervención quirúrgica del tipo 3. Entonces vamos a mostrar la clasificación, ¿sí? ¿Cómo se hace esta técnica con estrés? Pues básicamente con el paciente erecto tiene que sostener un peso en la mano, unos 15 libras más o menos, y pues la articulación, si es normal y la alineación acromioclavicular debe permanecer normal y simétrica con respecto contralateral, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación de Rothwood. Esta clasificación nos habla acerca de las lesiones acromoclaviculares dependiendo de qué ligamentos estén afectados y el desplazamiento de la clavícula con respecto a las articulaciones, a la articulación acromoclavicular. Entonces, el tipo 1 es una lesión del ligamento acromioclavicular, ¿sí? Que puede estar asociado a un desplazamiento mínimo, ¿sí? O sea, los ligamentos coracoclaviculares van a estar conservados. Esta que se ve aquí, ligamentos coracoclaviculares conservados y lesión del ligamento acromoclavicular. En el tipo 2 va a haber un desgarro del
ligamento acromioclavicular, pero un desgarro parcial de los ligamentos coracoclaviculares. Sin embargo, van a estar funcionales, o sea, va a ser un desgarro parcial. En la tipo 3 hay un desgarro completo, tanto de los ligamentos acromioclaviculares como de los coracoclaviculares. Y la tipo 4, pues básicamente, pues aparte del desgarro, va a haber un desplazamiento hacia posterior. En el tipo 5 es como una tipo 3 pero más severa. El desplazamiento es mucho más grave. En este caso, en diferencia de la tipo 3, eso tiene que tener por lo menos mayor del 50% con respecto al contralateral en la distancia acromio clavicular. Y eso tiene que tener más del doble de lo normal, ¿sí? Para poder diferenciarlas. Y la tipo 6 básicamente es la clavícula desplazada hacia inferior de la apófisis coracoides. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar entonces como hallazgos radiológicos? Básicamente pues va a haber hinchazón en la radiografía de los tejidos blandos, que puede ser incluso el único hallazgo en las lesiones de tipo 1. Lo normal es que si hay un ensanchamiento de la articulación acromioclavicular, pues va a ser leve. Incluso no puede verse eso en la lesión de tipo 1. ¿Qué es lo normal? Que mida más o menos entre 5 y 8 milímetros la distancia entre el acromion y la clavícula, ¿sí? Puede ser más estrecho en los ancianos. Generalmente se toma como límite los 6 milímetros. Una simetría mayor de 2 a 4 milímetros con respecto al hombro contralateral podría ser este, una, una sospecha de que hay una lesión a este nivel. O también puede haber un aumento de la distancia, como hemos comentado, coracoclavicular, la cual lo normal es de 10 a 13 milímetros, y una simetría mayor de 5 milímetros con respecto al contralateral podría ser también sospechosa, ¿sí? O indica más bien. Y pues también el desplazamiento superior de la clavícula distal es también muy sospechoso de lo mismo, pues de que hay una luxación acromioclavicular, ¿sí? Como puntos prácticos, además de comentar si hay una subluxación o si hay dislocación, se debe examinar y comentar otras características, por ejemplo, la inflamación de los tejidos blandos, si hay subluxación o si hay o luxación como tal. Por ejemplo, en la tipo 2, podríamos ver, como habíamos comentado, que los ligamentos coracoclaviculares estaban funcionales pero desgarrados, que el borde inferior de la clavícula no está tan elevado, o sea, no tan más elevado del borde superior del acromio. En la tipo 3, el borde inferior de la clavícula sí está más allá que el borde superior del acromion, ¿sí? Y en la tipo 5, pues como les comentaba, la elevación superior marcada de la clavícula con distancia coracoclavicular más del doble de lo normal. Eso sería indicativo y diferencia de la 5 con respecto a la 3, ¿sí? Bueno, como perlas de interpretación de estas imágenes, la elevación leve de la clavícula lateral puede ser un hallazgo normal, ¿sí? Siempre y cuando la distancia cromoclavicular sea menor de 7 milímetros, ¿sale? Las vistas, o sea, las proyecciones de soporte, o sea, con las de estrés de peso, generalmente son innecesarias porque realmente no alteran el tratamiento, ¿sí? Como hallazgos en tomografía, pues podemos ver que hay un aumento de la distancia cromoclavicular, coracoclavicular o desplazamiento variable de la clavícula distal. Sobre todo va a ser útil en pacientes que no puedan realizarse, por ejemplo, la vista axilar, que esta es muy importante sobre todo para ver el desplazamiento de la cabeza de la clavícula. Y también para planificar la cirugía en luxaciones de tipo 4 y de tipo 6. Si, de manera de recuerdo, de tipo 4 es cuando la luxación es a posterior de la clavícula hacia el trapecio, y la tipo 6 es la luxación inferior de la cabeza, de la clavícula lateral hacia inferior. En la resonancia lo que podemos encontrar entonces es que hay un ensanchamiento también de la articulación acromioclavicular y pues, la interrupción de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. En este tipo de estudios se puede ver la lesión de los ligamentos como tal. Y pues se utiliza la ponderación en T1.
O en T2, con supresión grasa, podemos ver edema de partes blandas adyacentes de la articulación acromioclavicular, puede haber derrame o puede haber edema de la médula adyacente a la articulación. Entonces vamos a ver unas imágenes. Bueno, por ejemplo, en este caso, tenemos una resonancia magnética en la izquierda, que es con un corte coronal oblicuo, ponderada en T2 con supresión grasa, que muestra a un paciente con una separación de acromio clavicular de tipo 1, ¿sí? Después de que se cayó sobre su hombro. Vemos que hay un poco de edema señalado por la flecha alrededor de la articulación acromioclavicular, que es esto. Un poco de edema, que se ve como hiperintenso, ¿sí? Y en el lado derecho vemos un corte sagital oblicuo, también ponderado en T2, con supresión grasa del mismo paciente, el cual muestra edema alrededor de la articulación acromioclavicular, mostrado por la flecha recta, el edema, y una ruptura parcial de la cápsula articular. ¿Sí? Como no hay separación de la articulación acromioclavicular después del traumatismo, estos hallazgos son consistentes con una lesión de tipo 1. En este caso, vemos radiografías. Es una radiografía anteroposterior del lado izquierdo, que muestra a un paciente joven que tuvo dolor después de una caída. Es muy evidente cómo se ve que la separación acromioclavicular es de hasta 12,4 milímetros, está muy separado. Hemos dicho que el límite más o menos era de 6 milímetros, ¿sí? Eh, y aparte, pues la distancia coracoclavicular se encuentra conservada, ¿sí? Esto podría corresponder con una lesión de tipo 2, es decir, una lesión total del ligamento acromioclavicular con los ligamentos coracoclaviculares intactos. En el lado derecho ocurre lo contrario. Aquí sí hay una separación importante y desviación superior de la clavícula con respecto al acromion, ¿sí? Y pues también vemos que hay también un aumento mayor del 50% de lo normal en comparación con el lado contralateral que no está mostrada la imagen de la distancia coracoclavicular, ¿sí? Esto sería consistente con una separación de tipo 3. Recordemos que para que fuera más grave de tipo 5, tendría que ser más del doble de lo normal, la separación. Y bueno, ahora en la radiografía anteroposterior izquierda es un paciente también con dolor en el hombro después de un trauma, el cual muestra cierta pérdida de la congruencia de la articulación acromioclavicular. No es muy evidente aquí, en este tipo de proyección, la lesión que realmente estamos buscando, que es la que está mostrando el lado derecho, una proyección axilar, ¿sí? Aquí la flecha oblicua nos está señalando lo que es el proceso acromial, el acromio de la escápula, la espina, ¿sí? Y vemos aquí la clavícula que no está articulada correctamente con el acromion, está desplazada hacia posterior, ¿sí? O sea, hacia posterior. Se supone que debería estar aquí, la articulación, a este nivel. Por ello, estos hallazgos son consistentes en una lesión de tipo 4. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la osteólisis. La osteólisis distal de la clavícula, de origen traumático, ¿sí? Esto se da característicamente por una reabsorción de la clavícula distal, ya sea en un paciente que se dedique a levantar pesas o una actividad repetitiva, o sea, lesiones repetitivas después de un traumatismo acromioclavicular agudo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues puede haber una fractura subcondral traumática, o por fatiga en el caso de los que son levantadores de pesas, asociado a un proceso reparador óseo activo.
lo cual va a implicar que haya una inflamación crónica más hipertrofia sinovial, ¿sí? Entonces tenemos hallazgos que van a ser tempranos y tardíos. En el caso de los hallazgos tempranos puede ser incluso algo normal, o sea, no tener hallazgo o una evidencia de que hubo una separación previa a acromio clavicular, como las que estábamos comentando previamente, ¿sí? Puede haber una pérdida focal de la placa ósea subcondral, de la clavícula distal, y más tarde podemos encontrar ya una reabsorción de este segmento de la clavícula, ¿sí? Como tal, ya una reabsorción. ¿Cómo se va a ver entonces? Pues a veces en la radiografía son hallazgos sutiles, se lo vamos a poner unos casos después. Y en la resonancia magnética, pues vamos a encontrar edema de la médula de la clavícula distal, podemos encontrar incluso la línea de fractura subcondral o una distensión de la articulación, de la cápsula de la articulación acromioclavicular, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí una imagen a la izquierda, que es una radiografía anteroposterior de un paciente, un jugador de 20 años, que, o sea, es un jugador de softball, ¿sí? Que tuvo un dolor persistente en el hombro de 3 meses de evolución después de que colisionó con otro jugador, en la cual vemos que se muestra una reabsorción del segmento distal de la clavícula, del segmento lateral de la clavícula, ¿sí? Consistente en una osteólisis postraumática. También vemos algo de reabsorción del acromio medial, ¿sí? Esto es menos común en esta condición, pero probablemente sea por la hiperemia y la sinovitis asociada del traumatismo, ¿sí? En la radiografía de la derecha son hallazgos más sutiles. Otra radiografía anteroposterior de un paciente masculino de 36 años que es levantador de pesas. Muestra áreas sutiles, muy sutiles de la placa ósea, de la articulación, ¿sí? Que son hallazgos que corresponden con una erosión de la placa ósea subcondral, ¿sí? Comparamos con la radiografía anterior, pues los hallazgos son mucho más evidentes en el lado izquierdo, ¿verdad? En el caso de una resonancia magnética, tenemos a la izquierda una resonancia en corte axial, ponderada en T2 con supresión grasa, que vemos una línea de fractura subcondral, que es señalada por la flecha recta, asociado a edema, que lo señala la flecha oblicua, a edema discreto de la médula ósea. En el caso de la imagen de la derecha es un corte coronal oblicuo, también con la misma ponderación en T2 con supresión grasa, que muestra edema de la médula ósea de la clavícula distal, señalada por la flecha oblicua, y la línea de fractura subcondral que la señala la flecha recta, de aquí. Fractura subcondral, edema y edema. ¿Sale? Bueno. Ahora, hablando de las fracturas escapulares. Bueno, las fracturas escapulares van a ser infrecuentes, ¿sí? 3% de todas las fracturas del hombro. Estas se van a deber a traumatismo de muy, muy alta energía, ¿sí? Ojo con eso. O lesiones no accidentales en niños, como también como traumas directos en la región del hombro o trauma indirecto al caer sobre la mano extendida, ¿sí? Como son lesiones asociadas a traumatismos de alta energía, estas fracturas se van a asociar a fracturas de costilla, a fracturas de clavícula, a fracturas externales, a fracturas de la espina de la escápula, neumotórax, contusión pulmonar, hemotórax, lesiones vasculares o lesiones nerviosas, ¿sí? Bueno, básicamente, pues como características generales de imagen, la mejor pista del diagnóstico pues, va a ser una línea de fractura, ya sea en la proyección anteroposterior, en la escapular en Y o en la proyección axilar, ¿sí? O también podemos ver una medialización de la articulación glenohumeral, que se va a ver mejor con una vista
anteroposterior, pero verdadera de la escápula, ¿sí? O sea, alineada con la glenoides a 30 grados medio lateral, ¿sí? Esa es la proyección verdadera. La que vemos la imagen, por ejemplo, arriba, es una proyección en Y. Esto de aquí sería lo que es el cuerpo de la escápula. Aquí estaríamos viendo la espina de la escápula, el acromion articulado aquí con la clavícula y estaríamos viendo el acromion, ¿sí? Perdón, el coracoides. Acá vemos que la cabeza del húmero está centrada. Así es como se debe de ver una radiografía en Y normal, una radiografía transescapular en Y. Y abajo vemos una proyección axilar. Básicamente, pues para valorar fracturas, sobre todo a nivel de la glenoides, ¿sí? Y aquí vemos también entonces la espina de la escápula, el acromion. Aquí vemos si la articulación si está bien de la acromion clavicular. El acoracoides de este lado, ¿sí? Hacia anterior. Y pues aquí vemos la cabeza humeral. Aparentemente tuvo una lesión de Hilsach, que hablaremos después de eso. Cuando veamos la lesión glenohumeral, la luxación glenohumeral. Bueno, la tomografía, en este caso, sí, a veces suelen ser de cajón, sobre todo para valorar los cortes axiales, reconstrucciones coronales y sagitales, y en 3D para ver ya los fragmentos y todo en caso de que sean más complejas las fracturas, ¿sí? Bueno, y aquí hay que tener en cuenta pues que como es un hueso muy complejo, hay un sinfín de tipos de fracturas que pueden ocurrir a este nivel. Entonces hay muchas clasificaciones. Pero por frecuencia, pues el cuerpo escapular es lo que más se fractura. Un 50-85% va a ser el cuerpo escapular el afectado. También el cuello de la escápula va a afectarse entre un 10 y 60%. Y también se puede fracturar la fosa glenoidea en menor medida, el acromion, coracoides o la espina de la escápula, ¿sí? Entonces, hay un sinfín de clasificaciones, ¿sí? De todo tipo, ya sea de cuello, ya sea de la glenoides, ya sea de pues la de Heidelberg, de las glenoides intraarticulares, son un sinfín, ¿sí? La que vamos a ver ahorita, pues va a ser la clasificación de la AO, en la cual pues la divide, este, igual en tres grupos, o más bien tres tipos, que es la A, extraarticulares, la B, las parciales articulares y la C, totalmente articulares. Entonces, las extraarticulares puede ser una fractura a nivel del acromion, una fractura a nivel de la coracoides o una fractura del cuerpo. Si es de las B, las parciales articulares, puede ser una fractura, ya sea del anillo anterior, de la glenoides, puede ser del anillo posterior o del anillo inferior. En el caso de la totalmente articular, puede ser, o sea, propiamente de la glenoides, una extraarticular, o sea, del cuello, una intraarticular, con el cuello afectado, o una intraarticular con afección también hacia el cuerpo de la escápula. Entonces, esos son los subgrupos que tenemos de las fracturas de la escápula. Por eso les comentaba, pues, que como es un hueso complejo, pues puede tener un sinfín de tipos de fractura. Entonces, a nivel este, en la clasificación de tipo A que estábamos comentando que son fracturas extraarticulares, pues tenemos las fracturas que asocian el acromion, que son las tipo A1, y el A1 se subdivide todavía en subgrupos, las que son cominutas y las no cominutas. Y la A2 sería de la coracoides y se divide también en subgrupos, de las no cominutas y de la cominuta. Y del cuerpo sería pues simplemente una fractura no cominuta y una fractura cominuta. Todas son de tipo extraarticular. En el caso de las B, pues recordemos que es parcialmente articular. Entonces, una es del anillo anterior, ya sea no cominuta o cominuta. Del anillo posterior, no cominuta y cominuta. Y del anillo inferior, igual, no cominuta y cominuta. Y en el caso de la C, ya son articulares, ¿sí? Entonces, tenemos C1 que puede ser una del cuello, no con minuta, y del cuello con minuta.
En el caso de C2 son intraarticulares, ¿sí? Que asocia una fractura del cuello no conminuta con una fractura de la glenoides no conminuta, ¿sí? Y del subgrupo pues sería una intraarticular del cuello glenoidea y ambas son conminutas, ¿sí? Y de la C3 pues sería una intraarticular asociada también a una fractura del cuerpo. Bueno, entonces aquí vemos una tomografía en cortes axiales, ventana ósea de la escápula izquierda. Aquí vemos que hay una fracción, la fractura es conminuta, ¿sí? Vamos a ver más cortes todavía. En el corte coronal, aquí vemos que el anillo superior de la glenoides está afectado, ¿sí? Y también la espina de la escápula, ¿sí? Entonces, en los cortes ahora sagitales lo vemos todavía mejor, ¿sí? La fosa glenoidea tiene un trazo de línea de fractura hacia las 12, otro hacia las 3 y otro hacia las 8 aproximadamente, ¿sí? Si continuamos, pues vemos la fractura de la espina, ¿sí? A este nivel. Pero que mejor que valorarlo con un volumen rendering, ¿sí? Ya de volumen rendering pues ya podemos ver todas las fracturas que les acabamos de comentar. Aquí está la, la espina, la escápula, ¿sí? Y aquí está la fractura conminuta de la glenoides, ¿sí? Con un fragmentito pequeño aquí intraarticular. Bueno, continuando entonces ahora con las luxaciones glenohumerales, podemos ver que estas simplemente implican una separación del húmero con respecto a la glenoides y puede ser de tres tipos. Tanto anterior, que es el 95% del tipo de luxaciones a este nivel, se subdivide en subcoracoide, que es la mayoría de las veces, o sea, por debajo de la apófisis coracoides, la subglenoide, o sea, por debajo de la articulación de la apófisis glenoides, y subclavicular, que es mucho más raro, ¿sí? Entonces, de la luxación posterior del hombro, pues sería más raro, ¿sí? Un 2 a 4%. Y la inferior todavía más raro, o luxatio erecta. La vamos a desarrollar cada una de ellas. Bueno, por epidemiología, pues tenemos una distribución que es bimodal. En los pacientes jóvenes, que generalmente va a ser entre 20 y 30 años, la relación hombre-mujer va a ser abismal, ¿sí? De 9 a 1. Y pacientes mayores de 60 a 80 años va a cambiar esta proporción. Va a ser mayor en mujeres con respecto a los hombres, con una distribución de 3 a 1, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la causa de que pues, se luxe tanto el hombro? Pues como el hombro es excepcionalmente maniobrable, pues sacrifica la estabilidad para permitir un aumento de la función. La fosa glenoidea también es muy poco profunda. También los ligamentos glenohumerales son relativamente débiles. Y la cápsula articular puede ser redundante, lo que hace particularmente susceptible a la dislocación. Esta pues es la articulación grande que más comúnmente se disloca. Aproximadamente la mitad de las principales dislocaciones articulares observadas en urgencias van a ser de hombro, ¿sí? Y casi exclusivamente suceden después de un trauma. Y pues bueno, hay una posición particularmente donde es más débil del hombro al luxarse, que es cuando está abducido y rotado externamente. Bueno, ¿cuáles son las características radiográficas que vamos a encontrar? Pues básicamente, pues va a ser sencillo encontrar la luxación, sobre todo cuando son de tipo anterior, ¿sí? En casi todos los casos. Se puede utilizar la tomografía y la resonancia en caso de que se necesite valorar
hallazgos sutiles, sobre todo en el borde glenoideo, en la tomografía, o de lesiones ligamentosas o tendinosas en la resonancia, respectivamente. Ahora, hablando propiamente de luxación anterior, ¿sí? Esta ya les había comentado que se subdivide dependiendo hacia dónde se encuentra la cabeza humeral, subcoracoide, que es la más común, subglenoide o subclavicular, ¿sí? ¿Qué característica vamos a ver en la radiografía simple? Pues básicamente que se hace hacia anterior, la cabeza humeral se va hacia medial o puede hacerse algo inferior con respecto a su ubicación normal, con la glenoides. Esta es una radiografía escapular en Y, ¿sí? Esta va a ser como que una proyección muy útil para saber si hay una luxación anterior, porque la cabeza humeral tiene que estar como en medio de la Y, ¿sí? Que está formada por la espina y la apófisis coracoides. La espina, el acromion, la coracoides, el cuerpo de la escápula, ¿sí? Tiene que estar la cabeza humeral en medio de ambas, ¿sí? Para ver que sea normal. En caso de verlo con un desplazamiento hacia anterior, pues ya estaríamos sospechando de que sería una probable luxación de numeral anterior. ¿Sí? Bueno, hay lesiones asociadas a este tipo de fracturas. No vamos a ahondar en ellas, puesto que hay una clase específica para este tipo de lesiones. ¿Sí? Pero solo para que las conozcan, cuando hay una luxación anterior de la cabeza humeral, puede asociarse a una fractura de Hill-Sachs, que sería un impacto del borde anterior de la glenoides hacia el borde posterior medial de la cabeza humeral, haciendo esta zanja. O la lesión de Bankart. El Bankart es una lesión del anillo anterior de la glenoides, ¿sí? Que puede provocar una avulsión ósea y en caso de que son luxaciones repetitivas, pues puede ocasionar esto, que haya una reabsorción de este segmento del hueso. También puede haber avulsión humeral ósea del ligamento glenohumeral inferior y de lesiones nerviosas vasculares poco frecuentes, ¿sí? Bueno, tenemos entonces este, en esta imagen de la izquierda una fractura de la fosa glenoidea, que es la fractura del Bankart, ¿sí? Que se ve aproximadamente en un 15% de los pacientes después de que tienen una luxación anterior inicial. Está señalada por la flechita, ¿sí? Eh, Esto, conforme haya luxaciones anteriores repetidas, pues puede causar la reabsorción de este segmento óseo. A la derecha también vemos de un paciente que tuvo una luxación anterior previa, pero que pues, ya está reducida, ¿sí? Aquí se alcanza a ver el segmento del anillo glenoideo desprendido, ¿sí? Una fractura de Bankart. Igual, en esta radiografía, pues básicamente es lo mismo, pero pues también tenemos una lesión de Hill-Sachs asociada. ¿Sí? Aquí tenemos la fractura de Bankart óseo. Y en un volumen rendering, pues vemos el segmento faltante. Bueno, en caso de la luxación glenohumeral posterior, son mucho menos comunes que las luxaciones anteriores de hombro, que van a ser más difíciles de identificar, puesto que estas luxaciones pues, pueden estar casi alineadas con la glenoides, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Pues generalmente va a ser por una fuerza que impulsa posteriormente la cabeza humeral, cuya mecanismo más frecuente, sobre todo en los adultos, son las convulsiones. También otra forma clásica es la electrocución, que también es poco común, ¿sí? Pero en ambas situaciones hay que tener en cuenta que las dislocaciones bilaterales no son infrecuentes, ¿sí? Si es por este mecanismo de lesión, entonces hay que buscar también que no haya una luxación del hombro contralateral. Bueno, en la radiografía, pues como les decía, que se puede pasar por alto hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque la cabeza humeral pues parece estar casi normalmente alineada con la glenoide, ¿sí? La proyección axilar en este caso va a ser la mejor opción para ver
si hay un desplazamiento posterior, ¿sí? Pero en caso de que el paciente no pueda abducir el brazo, que esté bloqueado, entonces existen otro tipo de proyecciones, como es la vista axial de Belpo, está aquí representada por esta imagen, un haz de rayos X orientado hacia posterior e inferior de la articulación glenohumeral. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en las radiografías? Pues bueno, en la izquierda vemos a un paciente con dolor en el hombro después de un accidente en la moto. Vamos viendo que las flechas están señalando una articulación glenohumeral muy amplia, ¿sí? Y aparte el útero se encuentra rotado internamente, lo cual está provocando este signo, que es el signo de la bombilla, ¿sí? Donde la tuberosidad menor, señalada con la flecha oblicua, pues se proyecta medialmente. Y en la derecha, pues vemos que la cabeza humeral está como impactada hacia la glenoides, ¿sí? En su borde posterior, señalado con la flecha negra. Bueno, en el caso de esta imagen, pues vemos a la izquierda, que es la apariencia más común, pues, de ver una luxación posterior, pero reducida, ¿sí? Encontramos las mismas lesiones, o bueno, parecidas que las luxaciones anteriores, pero van a ser reversas o inversas, ¿sí? Esta es una lesión del borde glenoideo posterior, ¿sí? Un Bankart óseo reverso. Y esta es una lesión de Hill-Sachs, reversa también, ¿sí? Hace el segmento este, anteromedial de la cabeza del húmero, ¿sí? En la radiografía de la derecha podemos ver una proyección axilar, donde encontramos pues una articulación glenohumeral pues ya reducida, o sea, ya no está luxada, pero vemos aquí que tuvo el antecedente por la lesión de la fractura del Bankart óseo reverso. Vemos aquí el fragmento del anillo del borde glenoideo posterior que está un poquito desplazado, ¿sí? Bueno, y en el caso de esta radiografía, a la izquierda es una proyección de una radiografía que muestra una falta de congruencia en la articulación glenohumeral, ¿sí? Pero casi se ve casi alineado, ¿no? Pero esto puede ser, indique que hay una luxación posterior del hombro. Hay que notar que las flechas blancas están señalando lo que es el signo del comedero, ¿sí? Que indica una lesión de Hill-Sachs, una fractura de Hill-Sachs posterior, ¿sí? Hacia el borde anteromedial de la cabeza del húmero. Cuando vemos la proyección axilar de la radiografía, en el mismo paciente se objetiva entonces que es una dislocación crónica. Vean cómo se ve aquí los bordes escleróticos deshilachados de la cabeza humeral, ¿sí? Esto ya pues es algo que no es agudo, pero se ve así muy, muy evidente la lesión de Hill-Sachs. Bueno, el otro tipo de luxación, que es la más infrecuente, es la luxación inferior glenohumeral. A esta también se le llama luxación o luxatio erecta, ¿sí? Básicamente es causada por una hipereducción repentina del brazo o con menos frecuencia por una fuerza de carga directa en el brazo cuando está completamente abducido y con el codo extendido y antebrazo pronado. La cabeza humeral se fuerza contra el acromion, lo que causa que se rompa la cápsula glenohumeral inferior y también hay una ruptura del manguito rotador. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en las radiografías? Pues básicamente, pues la cabeza humeral se va a desplazar directamente por debajo y un poco medial a la fosa glenoidea, como en esta proyección de radiografía, que vemos que hay un desplazamiento inferior y medial con respecto a la glenoides, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué,
Y aparte, pues en esta imagen, pues podemos ver que la flecha abierta está señalando también una fractura de la tuberosidad mayor, la cual se encuentra desplazada, ¿sí? Que cuando la vemos en volumen rendering, pues vemos entonces el desplazamiento inferior, medial, con respecto a la glenoides, y el fragmento aquí de la fractura de la tuberosidad mayor. Esto pudiese confundirse con una luxación anterior del subtipo subglenoideo, de, que es una fractura, digo, perdón, una luxación anterior del hombro. Para poder diferenciarla de esta, hay que ver que hay una alineación paralela del eje mayor, o sea, del eje humeral con respecto a la espina escapular. Si hay una alineación paralela, es más probable o más evidente que sea una luxatio erecta. Bueno, ahora hablando de las fracturas proximales del húmero. Básicamente, pues hay dos clasificaciones importantes, que es la clasificación de Neer y la clasificación de la AO. La clasificación de Neer es la de la derecha. Lo va a dividir por segmentos, o sea, por partes fracturadas, más el número de partes que existan, si existe, o sea, una, una alineación o si están desplazadas. Para decir que están desplazadas en este tipo de clasificación, se dice que si está el segmento fracturado desplazado a más de 1 centímetro, hay desplazamiento, o si excede los 45 grados de la alineación, ¿sí? Entonces lo divide en fracturas de una parte, dos partes, tres partes y cuatro partes. Es un poco complejito, pero vamos a explicarlo más o menos, ¿sí? Estas son fracturas de una parte, ¿sí? Que puede tener de una a cuatro segmentos fracturados, ¿sí? Pero lo importante es que las fracturas de una parte no exista desplazamiento, ¿sí? O sea, las fracturas están correctamente alineadas, ¿correcto? Bueno, en el caso de las fracturas de dos partes, en el caso de fractura de dos partes, es esencial que hayan de dos segmentos, o sea, de dos partes en la fractura, hasta cuatro, pero una de ellas tiene que estar desplazada o angulada, como en este caso del cuello anatómico del húmero, se ve que hay un desplazamiento, ¿sí? Mayor de 1 centímetro. En el cuello quirúrgico también se ve que hay un desplazamiento. Esas son dos partes, ¿sí? En la tuberosidad mayor hay un desplazamiento. Tuberosidad menor, desplazamiento, etcétera. En las fracturas de tres partes tiene que haber tres huesos a cuatro, o sea, o tres partes a cuatro, y dos de ellas tienen que estar desplazadas. En este caso, tenemos desplazamiento de la tuberosidad mayor y del cuello quirúrgico, de humeral. Acá tenemos un desplazamiento del cuello quirúrgico y aparte la tuberosidad menor. Para las fracturas de cuatro partes, al menos tienen que estar tres segmentos o tres partes de la fractura separados, ¿sí? Entonces tenemos aquí el tuberosidad mayor, la fractura sin nivel del cuello quirúrgico también separado y el tubérculo menor también separado, ¿sí? Y pues todo esto se puede asociar a su vez si hay dislocación tanto anterior como posterior, ¿sí? Entonces cabe recalcar que, por ejemplo, si hay muchas fracturas pero si no están desplazadas, pues igual, si ninguna está desplazada, entonces es de una parte, o así se llama, ¿sí? Estas no se pueden asociar con luxaciones, pero si todos los segmentos fracturados están bien alineados, entonces sería de todos modos una fractura de una parte, ¿sí? Bueno, en el caso de la categoría, o más bien de la clasificación de la AO, esto la va a clasificar como las habíamos explicado en las primeras diapositivas en unifocales, bifocales y articulares. La unifocal pues, y la bifocal son extraarticulares. Entonces corresponden, por ejemplo, a 1 es el húmero, 1 es el segmento proximal,
A, estamos hablando de fracturas unifocales, puede ser de la tuberosidad, puede ser con la metáfisis impactada o sin metáfisis impactada, o sea, con desplazamiento, ¿sí? Cuando son bifocales tienen que tener dos segmentos, entonces. Aquí tenemos entonces la tuberosidad mayor fracturada y el cuello quirúrgico también, con impactación, o sea, no están desplazado, o sin impactación en la B2 y B3 que se asocia con una dislocación. Y en las articulares, igual, no hay desplazamiento en la C1 con, con, con impactación y marcado desplazamiento o asociado incluso hasta una luxación. ¿Sí? Bueno, entonces con respecto a lo que estábamos comentando hace rato, esta sería una fractura de una parte. ¿Por qué? Porque tenemos, aunque involucra pues varias fracturas aquí, pero recordemos que pueden involucrar de una a cuatro partes, pero ninguna de ellas tiene que estar desplazada. O sea, menos de un centímetro y menos de 45 grados. Estas fracturas van a representar el 70-80% de todas las fracturas humerales proximales. Por lo tanto, se tratan de manera conservadora porque pues están bien alineadas. ¿Sale? En este caso, estamos hablando de una fractura de dos partes. ¿Sí? La fractura de dos partes pues involucra de dos a cuatro partes, pero una de ellas tiene que estar desplazada. Por ejemplo, en este caso hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? El cual se parece que está desplazado en sentido anterior y hacia superior, y la cabeza gira dentro de la glenoides, y toda la superficie articular pues está toda como irregular, perdida, ¿sí? Esta fractura por tener desplazamiento ya sería una fractura de dos partes. Esta también sería una fractura de dos partes. ¿Por qué? Porque hay desplazamiento, ¿sí? Encontramos aquí por la flechita la tuberosidad menor del húmero está desplazado, ¿sí? Aquí también se alcanza a ver con una radiografía AP verdadera. Bueno, ahora nótese esta tomografía, cortes axiales, una fractura marcadamente conminuta de la cabeza del húmero, ¿sí? Tanto la tuberosidad mayor como la menor están despegadas. Y aparte, esto, una fractura del cuello anatómico del húmero, ¿sí? Pero gracias a Dios tenemos el volumen rendering. Vea qué hermoso se ve este, la cabeza con la fractura a nivel del cuello anatómico desplazado. Y aparte vemos acá también desplazamiento desde ese segmento de fractura mayor de un centímetro. Acá. Todo esto también está desplazado. Entonces este ya correspondería con una fractura de tipo 4, de cuatro partes, ¿sí? Que correspondía pues a una fractura que involucre tres segmentos de la fractura pues desplazados o angulados. Bueno, ahora hablando de las lesiones osteocondrales, básicamente pues es una lesión que se va a deber a un trauma que involucra la superficie articular de la cabeza, ya sea humeral o de la fosa glenoidea, ¿sí? Para valorar este tipo de lesiones pues vamos a tener que usar más que nada la resonancia magnética, ¿sí? Donde vamos a encontrar un defecto condral focal que puede estar asociado a cambios óseos subyacentes o no, ¿sí? Y se divide en grados dependiendo de la clasificación de Outerbridge, de la Sociedad Internacional de Reparación de Cartílago. En el grado 1, que no hay defecto. Grado 2, el defecto condral corresponde a menos del 50% del grosor, o en el grado 3, mayor al 50% del defecto del grosor del cartílago. Y en el grado 4 va a haber un defecto condral de grosor completo asociado también a cambios óseos. Por ejemplo, podemos ver aquí a la izquierda una imagen coronal que muestra una lesión focal condral de grado 3-4, ¿sí? ¿Por qué? Porque está
Bueno, sí, deberías, realmente es el 4 porque está asociado a cambios óseos, de la médula ósea, ¿sí? Eso está señalado por las flechas azules cerradas, ¿sí? Y la flecha abierta señala el edema óseo, ¿sí? A la derecha encontramos una resonancia magnética en corte coronal oblicuo en ponderación de T1, ¿sí? Con supresión grasa del hombro, que muestra también un defecto del cartílago, que está señalado por la flecha azul recta, ¿sí? La cual también señala una delaminación del cartílago, la flecha oblicua azul, y un cuerpo intraarticular aquí, a este nivel. En, ahora en esta imagen encontramos a la izquierda un corte axial de una resonancia magnética ponderante 1 con supresión grasa. Es una ortorresonancia, ¿sí? De un hombre de 31 años que presentaba dolor en su hombro, donde encontramos entonces un defecto condral, ¿sí? De grado 4 de la arenoides que involucra el hueso subcondral, el cual señala pues también un solapamiento pues, sí del cartílago señalado por la flecha oblicua, ¿sí? Ah, a la derecha encontramos una resonancia coronal ubicua ponderada entre 2 con supresión grasa también, este, que es el mismo paciente pues con el fragmento articular en el receso axilar, ¿sí? Bueno, ahora hablaremos del hombro, perdón, de pequeñas ligas. Básicamente, pues es una epifisiolisis humeral proximal, ¿sí? O sea, hay un aumento en el ensanchamiento de la epífisis. Sobre todo eso se da en niños jóvenes, ¿sí? Por realizar lanzamientos por arriba de la cabeza, sobre todo, por ejemplo, en atletas pediátricos o adolescentes, lanzadores de béisbol, ¿sí? Se da generalmente entre los 11 y 6 años, un promedio de 13 años. Eh, y bueno, pues la mejor herramienta pues, que se puede usar de imagen pues, va a ser la radiografía, AP, con visiones AP o axilares del hombro. La resonancia, si es que la radiografía fuera negativa, donde encontraríamos un ensanchamiento de la fisis, que es mejor visto en T1, ¿sí? En este caso, pues tenemos una radiografía a la izquierda, antero-posterior del hombro de un lanzador de béisbol de 12 años, con que presentó dolor por lanzamiento, la cual muestra un ensanchamiento de la fisis, ¿sí? Señalado por la flecha blanca. Asimismo, la fisis se ve irregular y mal definida, que lo señala la flecha azul, ¿sí? La comparación con el hombro, que a veces puede ser muy útil para ver si con el hombro contralateral, para ver si hay algún cambio sutil, puede ser muy útil, ¿sí? A la derecha, pues ya encontramos una resonancia magnética, corte coronal oblicuo, en T1, del hombro del mismo paciente, el cual también muestra un marcado aumento de la fisis señalado por la flecha blanca cerrada, ¿sí? Con, con, unas, con una señal intermedia, o sea, no está hizo intenso. Asimismo, pues la médula ósea roja, como es prominente en estos pacientes, este, es normal, es lo que está señalando la flecha abierta, ¿sí? Ahora, para hablar de las fracturas, por último, de las fracturas del eje humeral, se van a producir generalmente eh, entre lo que es la inserción del pectoral mayor, va a ser superior a esto, y inferior a la cresta supracondilia, ¿sí?
Se van a estratificar o clasificar por la A en tipo A cuando las fracturas son simples, tipo B cuando tienen una cuña y tipo C cuando son comminutas o complejas, como habíamos explicado. ¿Qué vamos a ver en las radiografías? Generalmente los hallazgos van a ser muy evidentes, una lucencia lineal en las radiografías AP o laterales, y a menudo va a haber una angulación en varo. ¿Qué más? El fragmento proximal puede estar secuestrado por el deltoides, ¿sí? De manera que por eso es que se angula en varo. O el fragmento distal puede estar tirado por el bíceps o los músculos braquiales. Generalmente, la mayoría de esas fracturas se dan un 70% en el medio, en el tercio medio, y es de morfología transversal en un 61%, oblicuo en un 18% o espiral en un 17%. ¿Sí? Aquí tenemos entonces una radiografía a la izquierda, lateral y AP, de una mujer de 62 años que presentó dolor y deformidad después de una caída de su propia altura. Muestra una fractura humeral del eje medio que es mayor de 30 grados de angulación. Pero como es una fractura simple, pues estaríamos hablando de que es entonces una fractura tipo A3, ¿sí? Con angulación en varo. Tampoco fue posible que ella pudiera extender la muñeca, por lo tanto se sospechaba una lesión del nervio radial. Se realizó una reducción cerrada bajo anestesia por lo mismo de la parálisis del nervio radial y pues este, posteriormente pues tuvo buena recuperación. En la derecha vemos una radiografía anteroposterior, la cual muestra una fractura espiral conminuta, ¿sí? La cual simplemente saldó bien con una abrazadera, pues, ¿sí? Aquí vemos la cuña y está espiroidea. Entonces, este tipo de fracturas correspondería a las tipo B, y como es espiroidea, es B1. Y bueno, pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.